Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, un saludo gigante a toda la gente guapa que nos ve desde casa. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y estoy muy contenta de tenerlos aquí una vez más en. Hoy tenemos un vídeo que estoy segurísima, que les va a encantar, sobre todo si son tan fans como yo del mundo del entretenimiento y la belleza. Prepárense porque vamos a hablar de un hombre que está causando sensación a nivel mundial. Si ya lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en el impactante logro de Kerem Bürsin, que ha entrado nada más y nada menos que en el top 3 de los 50 hombres más guapos del mundo. ¡Tremendo! Pero antes de que entremos de lleno en los detalles, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre encontrarán algo interesante por aquí. Además, suscribiéndose nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Así que ya lo saben, un clic y forman parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. ¿Dónde empezamos? Este hombre, además de ser un talentosísimo actor, es, seamos sinceros, de otro planeta. Su carisma, su talento, su presencia, lo tiene todo. Y ahora, para rematar, está oficialmente reconocido como uno de los hombres más atractivos del planeta. Enhorabuena, Kerem. La noticia ha corrido como pólvora en redes sociales. Fans de todo el mundo están celebrando este logro, y no es para menos. La competencia en este tipo de listas suele ser feroz, con nombres como Chris Hemsworth, Henry Cavill o Brad Pitt, que son, vamos a decirlo, leyendas vivientes. Así que imaginar que Kerem Bürsin haya logrado colarse en el top 3, superando a muchos de estos iconos, es simplemente asombroso. Pero, ¿qué es lo que hace a Kerem tan especial? Más allá de su evidente atractivo físico, creo que su personalidad juega un papel fundamental. Es un hombre que se muestra auténtico, cercano y que se conecta genuinamente con su público. No se esconde detrás de una imagen prefabricada, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso, amigos, es algo que la gente valora muchísimo. Además, su talento como actor es innegable. Ha protagonizado series de televisión y películas que han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su papel en Sen Kalkam, por ejemplo, lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en un verdadero fenómeno. Su química con su coprotagonista Hande Erçel era simplemente palpable y eso, por supuesto, contribuyó a que la serie fuera un éxito arrollador. Pero no solo se trata de su trabajo en la pantalla. Kerem también es un hombre comprometido con causas sociales. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para apoyar a organizaciones benéficas. Esto sin duda lo hace aún más admirable y atractivo, porque demuestra que tiene un corazón enorme y que se preocupa por el mundo que lo rodea. Volviendo a la lista de los 50 hombres más guapos, todavía no se ha revelado la lista completa, ni los nombres de los otros dos hombres que acompañan a Kerem en el top 3. Pero la expectación es máxima. Estamos todos ansiosos por saber quiénes son los afortunados. Pero lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin se ha ganado su lugar con creces y que este reconocimiento es un reflejo de su talento, su carisma y su atractivo innegable. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este logro de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con que sea uno de los hombres más guapos del mundo? ¿Cuál es su papel favorito de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. También me gustaría saber si tienen alguna otra sugerencia para próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas que les interesen. En resumen, hoy hemos celebrado el impresionante logro de Kerem Bürsin, quien ha entrado en el top 3 de los 50 hombres más guapos del mundo. Hemos hablado de su talento, su carisma, su compromiso social y de todo lo que lo hace tan especial. Y también hemos compartido nuestra emoción y nuestra admiración por este gran actor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y sugerencias. Me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta gran noticia, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan nuestros próximos vídeos, que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero bueno, volviendo al tema de Kerem, creo que es importante profundizar un poco más en su trayectoria y en cómo ha llegado a este punto de reconocimiento global. Kerem no es un actor que haya aparecido de la nada. Su carrera ha sido un camino constante de trabajo duro, dedicación y una búsqueda incansable por perfeccionar su arte. Nació en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que le permitió adquirir una perspectiva global y una comprensión profunda de diferentes culturas. Esta experiencia multicultural, sin duda, ha influido en su personalidad y en su forma de abordar su carrera. Después de graduarse en Marketing y Comunicación en el Emerson College de Boston, Kerem decidió perseguir su sueño de ser actor. Regresó a Turquía y comenzó a tomar clases de actuación, trabajando arduamente para mejorar sus habilidades. Sus primeros papeles fueron en series de televisión turcas, pero fue su participación en la serie Güneşi Beklerken en 2013 lo que le dio un impulso significativo a su carrera. A partir de ahí, su trayectoria ha sido meteórica. Ha protagonizado varias series de televisión y películas que han sido un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero sin duda, su papel como Serkan Bolat en Sen Kalkam fue el que lo catapultó a la fama mundial. La serie, que cuenta la historia de un romance entre un arquitecto exitoso y una florista independiente, se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande Erçel, su coprotagonista, era innegable y su relación en la pantalla se tradujo en un enorme éxito para la serie. Pero como mencioné antes, Kerem es mucho más que un rostro bonito y un talento actoral. Su compromiso con causas sociales es admirable. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Ha trabajado con varias organizaciones benéficas, apoyando proyectos que buscan mejorar la vida de las personas más vulnerables. Por ejemplo, ha participado activamente en campañas de concienciación sobre la importancia de la educación para los niños y niñas de bajos recursos. También ha apoyado proyectos que buscan proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Su compromiso social es una parte integral de su personalidad y lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y hablando de su personalidad, creo que es importante destacar su humildad y su cercanía. A pesar de su fama y su éxito, Kerem sigue siendo una persona sencilla y accesible. Se toma el tiempo para interactuar con sus fans en las redes sociales, respondiendo a sus comentarios y agradeciéndoles por su apoyo. No se deja llevar por la fama y sigue siendo fiel a sus principios. Esta humildad y cercanía son, en mi opinión, algunas de las razones por las que es tan querido por el público. La gente se identifica con él porque lo ven como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. No se esconde detrás de una imagen prefabricada, sino que se muestra tal como es, y eso es algo que la gente valora muchísimo. Además, Kerem tiene un gran sentido del humor. Es un hombre divertido y espontáneo que disfruta de la vida. Le gusta reírse y hacer reír a los demás. Esta cualidad lo hace aún más atractivo y carismático. Ahora, volviendo a la lista de los 50 hombres más guapos, creo que es importante recordar que este tipo de listas son subjetivas y que la belleza está en el ojo del espectador. Lo que a una persona le puede parecer atractivo, a otra persona puede no gustarle. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya entrado en el top 3 es un reconocimiento a su atractivo innegable y a su impacto global. Y aunque todavía no se han revelado los nombres de los otros 2 hombres que acompañan a Kerem en el top 3, estoy seguro de que la competencia es feroz. Hay muchos hombres guapos y talentosos en el mundo, y estar entre los 3 primeros es un logro increíble. Pero más allá de la lista en sí, lo que realmente importa es el impacto que Kerem tiene en el mundo. Su talento, su carisma, su compromiso social y su personalidad lo convierten en una persona excepcional que inspira a muchos. Y eso es algo que vale más que cualquier lista o reconocimiento. Así que felicidades Kerem Bürsin por este logro. Te lo mereces por tu talento, tu trabajo duro y tu compromiso con el mundo. Sigue brillando y sigue inspirándonos con tu ejemplo. ¿Y a ustedes, mis queridos suscriptores, qué les pareció esta noticia? ¿Están de acuerdo con que Kerem Bürsin es uno de los hombres más guapos del mundo?
Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.